es la inteligencia? Con una búsqueda rápida en Internet llegamos a una idea. La inteligencia es la capacidad de entender un concepto, de resolver problemas y de percibirnos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿puede la inteligencia artificial cumplir con estas condiciones? Entender un concepto seguro que sí. Resolver un problema ya lo ha demostrado muchas veces. Pero, ¿puede ser consciente de su existencia como cualquier ser humano? A partir de esa conciencia, ¿puede adquirir la sensibilidad necesaria para tomar decisiones correctas? Voy a hablar con Jorge Núñez MacLeod, docente de la Cátedra de Investigación Operativa de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, y entender cómo revoluciona el mundo la inteligencia artificial. Jorge, buscando un concepto en las redes, en Internet, sobre inteligencia artificial, podría haber ido a preguntar directamente, ¿no? Pero bien, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Es más que un software? ¿Es mucho más que Wikipedia? ¿Qué es? La inteligencia artificial en general es un conjunto de algoritmos que intentan de alguna manera replicar los métodos de razonamiento, de aprendizaje del ser humano. Pero es un campo muy amplio. Hay inteligencias artificiales de distinta naturaleza y con distintos fines. Entre esas tenemos, por ejemplo, las inteligencias artificiales generativas, que son las que ahora, de alguna manera, están dando, digamos, este boom de inteligencias y de servicios a nivel internacional. Pero son solamente una parte de todas esas inteligencias. Y en general se basan en distintos conceptos que van desde las redes neuronales, los algoritmos evolutivos, las colonias de hormigas, los transformadores, que son los transformers de las generativas. Y con eso hay un vasto campo de investigación, de desarrollo, que tenemos que ir abordando tal vez por partes, porque si no es demasiado amplio. Tal vez deberíamos hablar solamente de algún conjunto en particular. Por ejemplo, ¿inteligencia artificial es lo mismo que decir ChatGPT? Bueno, ¿ves? Ahí es donde por lo menos, digamos, nos enfocamos en una inteligencia artificial generativa, que son inteligencias artificiales que han aprendido un conjunto de conocimiento y lo utilizan para generar nuevo conocimiento, en este caso ChatGPT, escribiendo un texto. O en otro caso, por ejemplo, generando un gráfico o generando una música o una canción o un poema. Esas son las generativas y son los que de alguna manera nos tienen a todos tan deslumbrados con las capacidades que tiene esta inteligencia artificial. Pero las inteligencias artificiales ya fueron creadas a mediados del siglo pasado. Claro. Lo que sucede es que no había suficiente potencia de cómputo y tampoco existían algunos algoritmos pensados como para poder desarrollar estas aplicaciones. Y este boom de darlas a conocer a partir del 2022 a la fecha, ¿de qué deriva? ¿Por qué? Porque a finales del 2022 lo que sucede es que OpenAI, que venía trabajando ya hace un par de años en educar a una de estas inteligencias artificiales generativas, logra tener una masa crítica de conocimientos para poder prestar un servicio a nivel internacional y lo llama ChatGPT y lo presenta en sociedad. Y lo hace justamente tratando de adelantarse al resto de sus competidores, porque no son los únicos que estaban trabajando en el tema, porque en realidad es interesante recordar que el paper con el desarrollo de lo que es el algoritmo que maneja estas inteligencias artificiales generativas lo desarrollan los investigadores de Google en un famoso paper que se llama "Todo lo que usted necesita es atención". Y es un paper que ellos publican, que todo el mundo lo conoce, y empiezan a trabajar en estos temas. La gente de OpenAI también lee ese paper y se da cuenta de que el único error que comete la gente de Google es un problema de escalas.
porque la gente de Google estaba trabajando, tratando de educar a una inteligencia artificial con 8000 GPUs, y resulta ser, una GPU, digamos, es una unidad de procesamiento gráfico, pero entendemos que es una computadora, por ejemplo, para no hacernos problemas. Y los de OpenAI dicen, pero se necesita que aprenda mucho, y con esa cantidad de computadoras no es suficiente, entonces vamos a necesitar 20.000 GPUs. Y entonces ellos miran para todos lados y dicen, pero ¿y tenemos 20.000 GPUs? No tenemos. Y hay alguien que tenga. Claro. Hay alguien que tenga, porque digamos, si yo quiero ir a comprar 20.000 GPU tampoco es una cosa sencilla. Entonces se encuentran con que la gente de Microsoft, ellos tenían su famosa red Azure, donde prestan servicios en la nube para empresas, para privados, y allí se encuentran con que hacen una sociedad con Microsoft, y ellos ponen los 20.000 GPU y comienzan a entrenar al ChatGPT. Y con esto tardan un par de años en hacer todos estos desarrollos y ajustarlo. Pasan por el ChatGPT 1, por el 2, hasta que llegamos al que dan a conocer internacionalmente, que es el ChatGPT 3.5. Con respecto a la IA, tiene un proceso de aprendizaje automático. Vos recién hablabas de conexiones neuronales. ¿Esto realmente hoy se está viendo? La idea... ¿Hasta dónde está la influencia del ser humano todavía con esto? Bueno, vos sabés que es muy interesante esto, porque en la idea de tratar de replicar computacionalmente una neurona deviene ya de mediados del siglo pasado. En aquella época, en la década de los 40, se hizo un pequeño modelito que podía de alguna manera hacer una simple separación de datos. O sea, decir, si lo traemos a un ejemplo de hoy día, podría decir, a ver, si yo le muestro una foto de un perro, ¿podrá saber si es un perro o un gato? Bueno, esa neurona desarrollada, muy simple, podía hacer eso, podía saber lo que era un perro y lo que era un gato, y nada más. No le podías pedir algo más. Sin embargo, en aquella época, ya a mediados de la década del 50, una persona de apellido Rosenblatt creyó que con eso podía resolver cualquier problema y que podía hacer generar un cerebro como el del ser humano para resolver cualquier tipo de problema. Llamó a la prensa, lo publicó, se hizo muy famoso, pero resulta ser que tenía un problema. Esa neurona, creada en ese momento, lo único que podía hacer es separar un perro de un gato, pero no podía separar distintas razas de perro. Claro. ¿Está bien? Sí. O sea, tenía el reconocimiento, problemas inherentes. Claro. Y resulta ser de que eso, ¿cómo se avanzó con eso? Se necesitaron más de unos 15 años para que se desarrollase un algoritmo que pudiese hacer algo que superara eso. Y eso fue un algoritmo de una red neuronal que se llama backpropagation. Y vos fíjate, estamos hablando de la década del 70, principios de los 80, todo eso son redes neuronales. Y desde allí hasta el año 2017 nunca se pudo lograr que una inteligencia artificial pudiera aprender a leer y después a generar texto. Pero hoy, como redes neuronales, ¿cuál es lo máximo más avanzado que tienen? ¿Están dentro de la medicina? ¿Dónde está? ¿O están en eso? Pero, a ver, separemos. Hablamos de redes neuronales, pero son solamente algoritmos numéricos. ¿Está bien? No tienen que ver con algo físico. No tienen que ver con medicina estrictamente. Es solamente una metáfora en el ámbito informático. ¿Está bien? ¿Todavía inteligencia artificial es programada por la mano del hombre o ya empieza a tener su autoprogramación? No, a ver, hay algoritmos que se autoprograman desde hace décadas y que pueden aprender a resolver problemas. El tema es que estos algoritmos en general pueden resolver problemas que están muy bien detallados. Lo que nosotros estamos de repente esperando es que estas inteligencias artificiales tengan de alguna manera tanta independencia como tenemos nosotros. Y eso por ahora no sucede. Una preocupación muy común sobre la inteligencia artificial es sobre el grado de autonomía que puede alcanzar. ¿Cuántos trabajos que actualmente hacen personas en un futuro serán desempeñados por algoritmos?
Me preocupa un poco esto que decís, ¿no? Que pueda llegar a ser totalmente autónoma la inteligencia artificial. Me preocupa porque no sé si es un mito o no que pueda desplazar de a poco las actividades que hoy por hoy está haciendo el ser humano. ¿Se va a dar eso? Sí, se va a dar. Pero no como nosotros lo esperamos, pero sí se va a dar de una manera en la que ya se dio en otras épocas en el desarrollo de nuestras sociedades. No es un secreto que, por ejemplo, cuando llegó la revolución industrial, hubieron una serie de tareas que fueron reemplazadas por máquinas. ¿Y qué pasó con esas personas? Bueno, aprendieron a hacer otras actividades y aprendieron de alguna manera, a calificarse más para poder seguir teniendo trabajo. Eso va a pasar ahora también. ¿Pero da miedo? Por supuesto que, siempre todos los cambios dan miedo. Y por eso es que hay tanta resistencia al cambio, a cualquiera, aunque sea para bien. Y eso nos pasa muchísimo. Por ejemplo, tú sabes que en la historia, durante 2000 años, la humanidad utilizó el cálamo para escribir. El cálamo era una ramita que le sacábamos punta, ¿sí? Y con eso lo metíamos en un tintero y escribíamos. Cuando más o menos en el 1800 aparece por primera vez la pluma metálica, uno pensaría, buenísimo, ya no tengo que estar sacándole punta al cálamo y de esa manera, digamos, solo tengo que dedicarme a escribir, que es lo que yo quería. Sin embargo, los eruditos de la época rechazaron la pluma. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque ellos decían de que el ser humano los eruditos desarrollaron una competencia que era la de saber sacarle punta a su cálamo para poder darle los distintos estilos de escritura que tenía la letra en aquel momento, y que esta pluma metálica les iba a impedir eso. Entonces hubo todo un rechazo a eso. Después hubo un rechazo, por ejemplo, cuando pasamos de la pluma metálica al bolígrafo. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que estar aprendiendo a usar plumas metálicas y no nos dejaban usar bolígrafo? Yo soy de la época del bolígrafo, disculpame. Bueno. No, pero de cualquier manera, vuelvo a esto, ¿no? Esta autonomía que puede tener la inteligencia artificial va a desplazar algunas actividades del hombre. Sí, de hecho ya las está desplazando. Por ejemplo, ejemplos de trabajos que han sido o que se están desplazando. El agente de viajes. ¿Por qué? Porque ahora tenés una inteligencia artificial que vos asistís online, le decís cuáles son tus requisitos de viaje, con quién vas a viajar, qué es lo que te gustaría, playa, sol, vas con niños, vas con mascota, y él automáticamente busca y arma un paquete con todos tus requisitos. Y vos cambiás uno de los requisitos y no hay ningún problema, y él te da otra respuesta y te lo da en muy breve tiempo, casi instantáneamente. Entonces, ese tipo de trabajos que están basados simplemente en tomar información y ajustarlo a una petición, todos van a ser reemplazados. Todos esos trabajos van a ser reemplazados. Porque no hay nada creativo del otro lado. No hay una persona poniendo esa creatividad humana que nosotros tanto, digamos, bendecimos, sino que es solamente trabajo de agarrar y ordenar. El trabajo, entonces, este trabajo, claro, automático, puede ser el reemplazado. El trabajo creativo, la inteligencia artificial lo va a reemplazar. Hablo creativo respecto al arte, en relación al arte, a la fotografía, al cine. Se está viendo, ¿no?, cómo influye la inteligencia artificial. Y esa creatividad, cómo se ve el cuidado del trabajo artístico, y que tiene mucho de emocional. Bueno, lo que requiere creatividad no va a ser reemplazado, va a ser potenciado. Entonces, quienes son los creativos, en este caso el cineasta o el escritor o el pintor, van a tener herramientas que los van a potenciar para poder ir más allá de las limitaciones que tienen hoy como personas para poder hacer una obra. Porque de repente un escritor pasa mucho tiempo escribiendo una obra, y esa obra resulta ser que tarda 1 o 2 años en escribirlo, y no tiene que ver con lo que él está pensando. Tiene que ver que gasta mucho tiempo en alguna tarea
que no es creativa y que tiene que ver con corregir su texto de alguna manera, darle cierto perfil a lo que está escribiendo, cuando eso lo puede hacer una inteligencia artificial tranquilamente. Pero lo que no puede hacer la inteligencia artificial es crear la historia, los personajes, la narrativa. Alguien tiene que decirle qué tipo de personajes tiene, cuáles son sus objetivos, sus ambiciones, sus miedos. Todo eso es lo que pone el escritor. Que es la parte más emocional. Que es la parte más creativa de todo esto. Y le digamos, quitamos la carga del trabajo no creativo. ¿Cuál es el sesgo que tiene la inteligencia artificial en una cuestión de programación? Bueno, es una pregunta muy importante, porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, que a ChatGPT, cuando lo educaron, le dieron la Wikipedia, por ejemplo, para que aprendiera, resulta ser de que hay textos que están muy buenos en la Wikipedia y hay textos que están escritos erróneamente. De hecho, en mi materia hay algunos temas que están en la Wikipedia y yo les tengo que decir a los alumnos que no la miren en la Wikipedia porque están mal resueltos los ejercicios allí. Entonces, eso quiere decir de que el ChatGPT también aprendió mal algunas cosas, pero las aprende de donde las toma. Entonces, eso provoca sesgos de conocimiento que pueden ir de todo tipo. De repente puede ser de que los libros que le mostraron al ChatGPT para que aprendiera, por ejemplo, literatura, y eran todos con un cierto conjunto de escritores, pero que tal vez no refleja el conjunto universal de escritores. O sea, lo que yo quiero decir, ¿es capaz la IA de discernir en la ideología? A ver, si una... No, el que puede discernir porque eso estamos hablando que la IA busca parecerse al cerebro humano, ¿no? Dentro de los razonamientos. Pero hablo de lo ideológico. ¿La IA va a tener ideología? No, el que va a tener ideología va a ser quien eduque a la IA y no le va a permitir educarse con todo el conocimiento universal, sino que la va a crear sesgada. Pero la culpa es del humano, no de la máquina. Esta herramienta que es la inteligencia artificial simplemente va a recibir todo lo que le demos. Y si quien está eligiendo los textos que debe leer dice, no, bueno, pero usted solamente va a leer poesía francesa. Y la inteligencia artificial solo va a moverse en base a esa poesía francesa. Claro. No va a reconocer poesía inglesa, italiana, latinoamericana. Pero no es una culpa de ella, es una culpa, digamos, de quien la está educando. ¿En qué utilizarías en tu vida cotidiana la inteligencia artificial? ¿O en qué la utilizás? Bueno, yo la utilizo en muchísimas cosas, digamos, pero, a ver, la gente de repente no se da cuenta de que hay dispositivos que están muy alrededor de ellos que ya utilizan la inteligencia artificial hace mucho tiempo. Sobre todo, por ejemplo, los smartphones. Los smartphones tienen muchos programas adentro que ya utilizan la inteligencia artificial. Por ejemplo, el Google Maps, cuando uno le pide ir de un punto a otro, la resolución de cuál es la ruta que uno tiene que seguir. Si yo le digo, bueno, yo quiero la ruta más corta o quiero la ruta en la que voy a ir en bicicleta porque no voy en auto, la resolución de esa ruta la hace una inteligencia artificial. Son tecnologías de inteligencia artificial. Cuando uno le pide los consejos que tiene una aplicación dentro del smartphone para decir qué hábitos de vida son saludables para nosotros, basado en lo que estuvo viendo de cuánto dormimos, cuánto caminamos, si corremos, qué comemos, también es una inteligencia artificial y que está diciéndonos, de alguna manera dándonos consejos para mejorar nuestra vida. Y estamos llenos de eso. Ahora, ¿cuánto más de eso podemos incorporar? Muchísimo. Hay muchísimo. En el caso mío, yo soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, acá en la Facultad de Ingeniería, y bueno, como docente lo utilizo para que me asista, por ejemplo, para crear sobre todo más ejemplos con nueva información. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver justamente la inteligencia artificial y la Universidad Nacional de Cuyo. Dale. Como la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa,
Los países que puedan desarrollarla tendrán mayor poder sobre países con menos recursos. Para no depender de otras naciones, ¿qué necesita un país para desarrollar inteligencia artificial propia? ¿Y qué tiene la Universidad Nacional de Cuyo para ofrecer en este campo? Jorge, ¿inteligencia artificial puede llegar a ser un mundo más globalizado o vamos a estar todavía estratificados por cuestiones de inversión? ¿Quién banca la inteligencia artificial? Y si esto va a mantenernos todavía en esta relación de países dominantes y dominados. Ok, mira, lo interesante de la inteligencia artificial es que cuando se habla de los algoritmos, no hay nada secreto. Todos esos algoritmos son públicos, se conocen, cualquiera puede sentarse y programar su chat GPT si quiere en su casa. El problema que tiene es que no puede lograr hacer lo que aprenda, todo lo que necesita aprender para que llegue a ese nivel, porque se necesita muchas computadoras en paralelo leyendo textos, por ejemplo, para aprender. Y después se necesitan que haya mucha gente que revise que ese conocimiento fue aprendido correctamente. Entonces, nuestro problema no pasa por una tecnología que se desconozca, es una tecnología que todos quienes estamos en el medio, digamos, lo conocemos. Hay muchos grupos que manejan esta tecnología en Argentina. Nuestro problema es la inversión que se necesita para poder armar este tipo de inteligencias artificiales con la potencia que tiene, por ejemplo, el ChatGPT o Gemini o Claude. ¿De cuánto está invirtiendo las potencias en mejorarlo y que sirva también para la investigación? Y en este momento no se sabe exactamente cuánto están, porque como están compitiendo entre ellas estas empresas para poder sacar un mejor producto, resulta ser de que el único dato que tenemos claro es lo que costó en su momento el ChatGPT 3.5, que es alrededor de $500 millones como mínimo en los procesadores que utilizaron. Entonces $500 millones es una cantidad de plata tan grande que de repente una de las formas de poder medirlo es que para la misma época en la que se saca ChatGPT, se inaugura a finales del 2022, eso representaba el presupuesto total de 8 universidades en la Argentina. Eso nos permite a nosotros cuantificar de qué números estamos hablando. Entonces, pero que quede claro que no es los algoritmos un secreto. Todos los conocemos, los podemos escribir, los podemos analizar. El problema es que hay tanta información que hay que darle a estas inteligencias para que puedan hacer algo, porque con darle un librito no hacen nada, que se necesitan millones de dólares para poder arrancar. Y también pienso en las cuestiones de la ética, el uso ético de la IA y las regulaciones. Por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza se está haciendo una regulación o un proyecto de ley para tener un control o poder penalizar cuando alguien haga las famosas deepfake, que son estas noticias falsas, pero con inteligencia artificial, ¿no? Está regulado, está bien regulado. Las regulaciones cambian porque esto imagino que es una evolución constante y sonante. Mira, en particular yo tengo una visión personal sobre el tema, y es que, a ver, si yo pienso, esto de las deepfake, ¿existía antes? Claro que existía antes. Se hacían con herramientas de edición gráfica simplemente, y una persona tomaba una imagen de una persona, tomaba otra, que no tenían por qué estar juntas, y hace una nota diciendo, miren, estas dos personas están juntas y están haciendo cosas que no deberían. Eso ya se hacía. Lo que ahora tenemos es una herramienta nueva que lo hace mucho más fácil. Entonces ya no se necesita una persona tan formada para hacer estas deepfakes. Con lo cual las deepfakes se vuelven más cotidianas. Pero lo que está por detrás está penalizado. Entonces el crear nuevas leyes específicas, yo no sé si tiene alguna ventaja o algún asidero. Yo creo que lo que tienen que hacer es aplicar las leyes que ya están. Claro. ¿Cómo ves el desarrollo de nuestro país en relación a esto, a la inteligencia artificial? ¿Para qué lo estamos utilizando? ¿Si son suficientes las inversiones? Y bueno, ¿y cómo se involucra la Universidad de Cuyo en esto?
Bueno, es una amplia pregunta. Nuestro país en particular yo creo que tiene características educativas muy buenas, excelentes, porque tenemos una base formativa de profesionales en el área de las informáticas, tal vez como no tienen en otros países. Y además tenemos fintechs en muchos campos que pueden utilizar productivamente, digamos, estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, sí, estamos bien como base. Ahora, lo que se necesita es empezar a conglomerar proyectos, esfuerzos, porque, como yo te decía recién, se necesita mucha inversión para poder alcanzar un nivel de un ChatGPT. No sé si queremos hacer un ChatGPT, pero las inversiones sí se necesitan para otras cosas. Por ejemplo, yo podría utilizar un conglomerado de empresas para poder generar una herramienta de inteligencia artificial que les permita a las empresas manejar su tecnología interna para hacer nuevos desarrollos. Que hoy en día eso no lo pueden hacer. Lo que tienen que hacer es mandar o hacer una suscripción a una empresa norteamericana y compartir su información tecnológica interna, digamos, con esta empresa y después esperar que se siga manteniendo en secreto. Cuando eso podría ser desarrollado internamente y poder hacer estos desarrollos, mantenerlos mucho más en secreto. Esto es importantísimo para el área industrial, porque ¿cómo será que muchas veces los desarrollos industriales ni siquiera se patentan para que las otras empresas no sepan en realidad cuáles fueron los desarrollos? Porque en cuanto alguien patenta algo, todos saben de qué se trata. No pueden copiarlo, tienen que hacer algo distinto, pero entienden de qué se trata. Desde el lado de la universidad ha empezado a tomar una serie de medidas, como empezar a hacer capacitación de sus docentes, organizar seminarios, jornadas. Yo en particular, con otra colega, que es la doctora Selva Rivera, el año pasado, por ejemplo, dictamos un curso para toda la Universidad Nacional de Cuyo, gratuito para todos los docentes, en cómo se podían utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en docencia y en investigación. Este año nos han pedido desde una universidad en Perú, y ya lo estamos dictando, digamos, la repetición de ese mismo curso, y ya para el segundo semestre también nos están comprometiendo a que lo hagamos. En la Facultad de Ingeniería en particular hay una iniciativa liderada por la secretaria académica y con el apoyo de nuestra decana para generar una diplomatura en actualización de técnicas modernas para los docentes, y entre esas herramientas serían, por ejemplo, incorporar la inteligencia artificial. O sea, se están dando pasos positivos. Lo que sucede es que uno de repente ve que se necesita más todavía, porque de repente estamos llegando a una cierta cantidad de docentes, y la cantidad de docentes que nosotros tenemos en total en la universidad son muchos centenares, y los cursos están llegando a muy pocos porque somos poca gente también. Más formadores, y además, también actualizar lo que van a ser los futuros ingenieros, sobre todo en esta era de la inteligencia. Bueno, vos sabés que de la época de la pandemia resultó ser de que sacamos algo muy positivo. En aquella época se nos ocurrió empezar a grabar las consultas que hacían nuestros estudiantes que iban a rendir la materia. Entonces teníamos grabación y grabamos durante un año todas las consultas. Cuando aparece en noviembre el ChatGPT, en noviembre del 22, el ChatGPT, me puse en marcha para desgrabar todo eso, armar una base de conocimientos y crear un ChatGPT que pudiera responderle las preguntas de investigación operativa a mis estudiantes. Claro. Eso en marzo del año pasado lo inauguré. Fuimos la primer cátedra en la Argentina en poner un servicio así a disposición de los estudiantes, que utilizando la inteligencia artificial de OpenAI podía permitirle a los estudiantes hacer consultas todos los días, a cualquier hora, 24/7, y obtener respuestas que estaban avaladas por la cátedra. Porque un problema que tiene el ChatGPT es lo que a veces te dicen, no, pero es que a veces delira, exactamente, y vos no podés permitir que una inteligencia artificial te dé respuesta a tus estudiantes que se están formando delirando. Bueno, yo la programé para que solamente pudiera responder preguntas correctas, o sea, con respuestas correctas. Y que las preguntas que hiciera no necesitaba el estudiante, y ahí es donde viene la parte de la potencia del OpenAI, no necesitaba
tener los conocimientos del vocabulario técnico que correspondía, sino que podía usar ese medio vocabulario que van formando el estudiante mientras va aprendiendo. Y eso ayudó mucho. Bueno, genial, entonces felicitaciones por ser la primera cátedra en el país. Desde ya, Jorge, muchísimas gracias por este tiempo, por la explicación, y bueno, habrá que ver si la inteligencia artificial influye en el clima. Esperemos que no, o sí, todo depende, porque hace frío. Muchas gracias. No, gracias a vos, y bueno, ha sido un gusto. Igualmente. La inteligencia artificial ya está entre nosotros. La usamos sin darnos cuenta. Está en nuestros teléfonos, autos e incluso en las aulas. Y como casi todas las tecnologías revolucionarias, en muy poco tiempo, en cualquier ámbito, quien no sepa utilizarla y sacarle provecho, estará en desventaja con respecto a sus pares.